Bienvenidos en este martes 20 de enero. Hoy es la sesión número 108. Mi nombre es Jaime Molins. Yo soy el escritor del libro Entrenamiento y este libro está basado en la teoría general del coaching. Venimos a abrir este espacio de parte de el Non-Directive Institute y el EO Ipsos Center con una intención muy particular, que tú te enteres qué es el coaching. Así de fácil. Es decir, tenemos ya muchos años desde que el coaching se instauró en nuestra psique, en nuestro lenguaje, y de repente hay diferentes interpretaciones que se le dan al término. Hoy tengo la dicha, tengo el honor y el privilegio de que Santiago Vázquez Blanco nos regala de su tiempo tan preciado y precioso para dedicarlo a clarificar este tema, darnos sus puntos de vista y, ¿por qué no?, abrir una conversación que nos va a llevar a este campo hermoso del aprendizaje. Aquí venimos a conversar y, ¿por qué no?, a debatir, a polemizar, a hacer que esta sesión resulte de gran utilidad para quienes estamos de este lado de las cámaras y también del otro lado, es decir, que tú que lo estás viendo esto de manera en directo o diferida, puedas participar, te puedas llevar algo, puedas hacer preguntas, puedas llevarte puntos de vista, puedas llevarte información como la lectura de estas dos obras que están disponibles para ti, o si tienes recomendaciones también, pues que nos las hagas llegar. Te voy a pedir que para poder tener más difusión, poder llegar a más personas, nos regales un like, te suscribas aquí al canal y que difundas este mensaje. Seguramente tú, ahí en tu cuadra, en tu negocio, en tu oficina, en tu familia, seguramente hay alguien que se dedica al coaching, seguramente hay alguien que ya vivió un proceso de coaching. Diles que vengan, pueden estar aquí invitados como Santiago, pueden venir a dar su punto de vista y clarificar qué va a pasar con esta bella y tan naciente profesión. Sin más, entonces voy a presentarles a nuestro invitado de hoy, a Santiago Vázquez Blanco. Él es director del Centro de Liderazgo Emergente del Instituto Tecnológico de Monterrey. Es doctor en Economía por la Universidad de Santiago de Compostela, sociólogo, economista y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Además de, y aquí me vas a ayudar, ¿qué significa PDD por el IS de la Universidad de Navarra, Santiago? ¿Qué es? Pues el IES es el Instituto de Estudios Superiores de Empresa, Ya. para los mexicanos lo entenderá muy fácil si les digo que es el hermano mayor del IPADE. Del IPADE, El exacto. IPADE, que forman parte de la misma, mismo grupo educativo. Entonces el IES tiene un programa que obviamente, si no estás en el contexto, pues no te dice nada, pero el Claro. PDD de alguna forma es una de sus propuestas de desarrollo directivo, que es Ah, exactamente lo que fantástico. significan las siglas. Fantástico. Bueno, no me voy a alargar mucho porque revisar toda su trayectoria es vasta, es impresionante. Voy a decirles que después de 25 años trabajando en el ámbito de liderazgo y gestión de personas en España, República Dominicana, Filipinas y ahora en México, ha sido director de personas de R, la empresa gallega de telecomunicaciones por cable. Eh, y bueno, tiene muchos más recorridos. Es autor de el libro La felicidad en el trabajo y en la vida y coautor de Coaching Emergente. Dos puntos. Psicología positiva para un nuevo liderazgo. Es profesor, docente y académico para distintas universidades, ponente, conferenciante y especializado en motivación, liderazgo, coaching y felicidad en el trabajo. En fin, bueno, pues ahí está su propuesta. Es ahora director del primer programa de coaching organizacional en español, aplicando la psicología positiva COPPA. Don Santiago, bienvenido a este nuestro espacio. Tú, como lo platicamos previamente, tienes los 30 minutos de ventana abierta total para lo que nos quieras contar, o puedes elegir a tener una conversación y entre nosotros tres haremos una dinámica que va a ser amena y productiva. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué prefieres? Pues, ¿tú qué prefieres, Carmen Julia? Carmen Julia, ¿qué dice? Vamos a poner la votación. Ay, bueno, escuchando esa vasta experiencia y preparación,
Realmente me gustaría escucharlo y bueno, pues por supuesto luego compartir algunas ideas, pero sería para mí un privilegio poder escuchar lo que nos trae. Bueno, pues vamos allá. Me parece muy Bueno, bien. Realmente, bueno, antes de nada, don Jaime, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, Carmen Julio, por acompañarnos y a todos los que nos vean en diferido o a través de otras plataformas. Realmente mi recorrido profesional viene marcado por un montón de cuestiones que no tienen mucho que ver con la consciencia. Quiero decir que yo no elegí, o sí lo elegí, pero no tanto. Yo no nací cuando era pequeño y pensando, yo quería ser primero médico, algunas veces piloto de aviación, pero nunca quise ser director de recursos humanos, la verdad. mm, Pero lo cierto es que cuando uno no tiene una vocación muy clara, estudiar algo así como administración de empresas se convierte en un comodín, una solución relativamente sencilla. Lo que digo además lo apliqué con mi hija, que cuando tenía 17 años, caminando por la playa, me dijo un día, papi, no entiendo cómo una niña de mi edad tiene que tomar una decisión tan importante como elegir qué quiere estudiar, ¿no? mm. La verdad es que Macarena, mi hija, siempre tiene una mentalidad muy responsable, ¿no? De las decisiones en la vida. Yo intento ayudarla a quitarle mucho peso a esas decisiones. Pero fijaos, en ese momento yo creo que fue un momento donde tuve un insight así, como me salió un ramalazo de coach clarísimamente, porque mi hija me estaba demandando. Y fui nada directivo, es decir, no le dije, tú estudia esto, o haz esto otro, o léete este libro para... No, le dije, oye, ¿tú conoces a alguien, algún amigo de papá o mamá que se dedique a algo que a ti te gustaría? Claro que también se puede discutir si esta pregunta es directiva o no, porque le podría haber dicho otra cosa, ¿no? Y el caso es que tardó menos de un segundo en decirme, sí, a mí me encantaría ser como Paula Dumont, que es una amiga nuestra que se dedicaba trabajando en Zara, Inditex, sonará Zara, la Sí, sí, primera sí, empresa de moda claro. de moda del mundo, que radica aquí en la ciudad de La Coruña. Aquí nació hace 50 años, están celebrando su 50 aniversario y aquí está todavía el corporativo, ¿no? Y entonces a partir de ese momento ella dijo, no, pues fíjate, yo quiero ser eso. Y entonces dijo, bueno, ¿y entonces qué se estudia para ser eso? Y entonces ahí le entendió rápidamente que hay muchas cosas que hay que hacer y que la sociedad necesita y que no tienen un título habilitante. A lo mejor coaching también puede estar dentro de esta calificación, ¿no? Bueno, en definitiva, que ella y yo estudiamos administración de empresas. Ella además estudió derecho, es muy buena estudiante, mucho mejor que yo. Y a partir de ese momento tenía un objetivo y los pasos que daba los reflexionaba sobre en qué medida le acercaban al objetivo que tenía, ¿no? Yo no tuve esa mentalidad. Yo llegué a una entrevista de una empresa importante, que después fue mi empresa y lo será toda mi vida, Unión Fenosa, una empresa eléctrica, la CFE privada, de una de las CFEs privadas en España, y el entrevistador me dijo, oye, ¿y tú, si tuvieses que elegir entre marketing y recursos humanos, dónde te gustaría trabajar? Los de Galicia, los gallegos, tenemos fama de contestar a preguntas con otra pregunta, cosa que también nos sirve mucho para ser coaches. Entonces yo le contesté, teniendo miedo a que si digo, pues me encantaría trabajar en marketing, hubiese posiciones en recursos humanos y diga, ay, lo siento. O si contestaba recursos humanos, que me dijese que la bolita estaba en la otra cajita, ¿no? Entonces le dije algo que creo realmente, y es que creo que marketing y recursos humanos se parecen mucho y que me encantaría poder trabajar en cualquiera de las dos. Hola Esmeralda, bienvenida. Hola, Esmeralda. Que realmente al final recursos humanos lo que tiene que hacer es, de alguna forma, gestionar emociones positivas y atracción en relación a ideas, ¿no? Igual que en marketing, pero en el ámbito de la gestión de las emociones. Y así empecé a trabajar en recursos humanos. El caso es que Unión Fenosa desarrolló unos sistemas de gestión que fueron muy atractivos para otras empresas eléctricas en el mundo. Entonces, esa empresa gallega
que se dedicaba al negocio eléctrico, se convirtió en una multinacional presente en 45 países, diversificada a otros. Y ahí es donde tuve la oportunidad de trabajar en República Dominicana, en Filipinas, en distintas culturas, y ahí como eh, una persona del ámbito de recursos humanos o gestión de talento, me di cuenta que las organizaciones y sus resultados dependen fundamentalmente de otros factores, pero fundamentalmente de la calidad de sus líderes. Tú tienes organizaciones con una alta calidad de liderazgo y con una cultura adecuada y todo es mucho más sencilla. Cuando no tienes una calidad de liderazgo y además hay una cultura que de alguna forma lo impide, pues tienes un problema grave y difícil de resolver en poco tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Pues que tuve la oportunidad de trabajar en distintos lugares y en el año 2003 cae en mis manos, no cae en mis manos realmente, cae en mis manos un periódico generalista, La Voz de Galicia, y le dedicaba una página al hecho de que Martin Seligman, que era presidente de la Asociación Americana de Psicología, había presentado un libro que se titulaba La auténtica felicidad, Mm. 2003. Y entonces dice, las claves de la felicidad. Y hace un artículo muy bien escrito, La Voz de Galicia, la verdad es que es un gran periódico, y, y a mí me llamó mucho la atención y decidí comprar un libro, igual que voy a comprar el de la teoría general del coaching, ¿no? Me interesa porque, no sé vosotros, es una pregunta retórica, pero yo quiero ser feliz. Y entonces, si además compartiendo con Jaime, seguramente con todos los que estamos aquí ahora y los que nos escuchan después, me importa la solidez de las cosas que leo o las cosas que tengo en cuenta para poder utilizarlas, de dónde vienen, el hecho de que fuese nada más y nada menos que el presidente de la Asociación Americana de Psicología, en principio me daba la impresión de que tenía las credenciales como para poder para prestarle atención. Compro el libro, empiezo a leerlo y me encuentro con que en el prefacio del libro Seligman define la felicidad y dice que la felicidad consiste en identificar en identificar y cultivar tus fortalezas. ¡Tachán! Es decir, Maslow ya en los 50 había dicho algo parecido. Había dicho Maslow que no hay nada mejor en la vida que conseguir que alguien te pague por hacer aquello que te gusta. ¡Tachán! Ahora, la definición no termina ahí, sino que señala en dónde podemos y debemos identificar y cultivar nuestras fortalezas. El amor, el ocio, la educación de los hijos, la familia y el trabajo. Y digo, ¡guau! Esto es una revolución. Es una revolución porque es llevar la contraria, es una disrupción absoluta. Fijaos, el lenguaje no es inocente, en el mundo del coaching lo sabemos, cuando hacemos despejo y le decimos a la persona, repetimos lo que acaba de decir, ay, no te lo tomes al pie de la letra muchas veces porque le suena muy fuerte el tipo de palabras una vez escuchadas en la boca de otro, ¿no? Entonces, fijaos hasta qué punto es disruptivo. Trabajo viene del latín, tripaliare. Tripalium, tres palos, arma de tortura con la que se gestionaban los esclavos en la Edad Media. Eso es trabajar. Negocio es la contracción de negación del ocio. O sea, lo contrario a divertirse y practicar lo que te guste y te apetece, eso es trabajar. Y ya en la Biblia, en el libro del Génesis, Adán y Eva, nos cuenta el libro, estaban en el paraíso tan ricamente y fueron expulsados por haber incumplido o no respetado la ley, expulsados y castigados con ganarse el pan con el sudor de su frente, o sea, trabajar. Y ahora llega este señor en el año 2003 y te dice que el trabajo puede y debe ser una fuente de felicidad. De verdad, en el inconsciente colectivo, todos, de mayor o menor medida, en mayor o menor medida, tenemos grabado a fuego que trabajar es quitarle tiempo a otras cosas a lo que nos gustaría dedicarnos. Bien, es posible ser feliz. Aristóteles dice que la esencia del ser humano es la búsqueda de la felicidad. Yo llego a una conferencia y pregunto, ¡ay, que levanten la mano los que no quieren! Si hay alguien
no quiere ser feliz. Nunca he visto que nadie levante la mano. Pero sí veo constantemente comportamientos de personas que saboteamos, yo mismo, yo incluido, saboteamos nuestro objetivo y deseo de ser felices con decisiones, pensamientos o enfoques que desde luego nos alejan de ese objetivo. Por tanto, ¿a dónde quiero llegar con esto, querida Carmen Julia? Pues mi historia nace ahí, sobre todo, donde se diferencia. Hasta ese punto, 2003, bueno, no, él publica el libro en 2003, yo creo que lo leí en el año 2004, 2005, quizás 2006, porque a lo mejor la primera edición en inglés fue en el 2003 y en español fue un poco más tarde. Bueno, da igual, 2003, 2006, en ese lapso, me encuentro con el libro, me encuentro con esa definición y digo, es que la gente, o sea, compro otro libro, se lo regalo a mi jefe, a mi consejero delegado y le digo, Arturo, si nosotros consiguiésemos que las personas que trabajan en R, nuestra empresa, porque el paso de Unión Fenosa a R es que Unión Fenosa, en esa diversificación, alguien, bueno, alguien no, Honorato López Isla, que era el presidente, había decidido que cada vez que tú metías unos tubos para meter cable eléctrico, dejaba unos espacios para posible fibra óptica porque creía que en el futuro sería útil. ¡Wow! Brutal. Entonces, Ujú, las empresas eléctricas y Unión Fenosa están súper bien posicionadas para liderar la creación en la liberalización de las telecomunicaciones en el año 98. Y yo, que trabajaba en Filipinas, recibo una llamada de mi jefe y me dice, José María, me dice, Santiaguito, ¿tú sabes lo que es el cable? Y dijo, pues hemos ganado unos concursos públicos, porque el cable no es que tú tires cable, sino que tiene que ser una licencia para que se abran las zanjas y que se desarrollen infraestructuras no solamente en las zonas ricas, sino también en las zonas menos desarrolladas, etcétera, etcétera. Entonces, se lo cuento, le regalo el libro a Arturo y le digo, Macho, si nosotros consiguiésemos que las personas que trabajan en nuestra empresa viniesen a trabajar pensando que eso les puede ayudar a ser felices, sería la bomba. Sería una ventaja competitiva extraordinaria y muy difícil de imitar. Pensemos que nuestros competidores, bueno, para empezar, la mayor parte de nuestros competidores tenían equipos de Fórmula 1, o sea, Vodafone, France Telecom, Movistar. Y nosotros éramos chiquitos, pero, y nadie además se podía diferenciar, fijaos en nuestro negocio, ni por el precio del dinero. El precio del dinero, ibas al banco y te ponían el tipo de interés de mercado, ni por la tecnología, todos teníamos las mismas tecnologías. ¿Y qué hacía diferente una empresa de otra? Las personas. De ahí, de ese momento a hoy, todavía mucho más. Las ujú, personas son lo que diferencian. ujú. Entonces, pues básicamente mi historia profesional tiene un punto de inflexión ahí. Empieza a prestar atención a lo que la psicología positiva me puede aportar a mí como practitioner, como un tipo que quiere hacer bien su trabajo, nada más. Teniendo en cuenta que la psicología positiva se define como la ciencia que estudia el funcionamiento óptimo del comportamiento humano. ¡Wow! Es decir, este Seligman de repente, o sea, primero también, perdonadme que la historia la cuente así con detalle, pero creo que vale la pena, ¿no? Martin Seligman se había dedicado toda su vida a estudiar la depresión, la ansiedad y concretamente la indefensión aprendida. ¿Por qué en un momento determinado da ese salto? Por puro significado y propósito en su vida. Sus colegas, que lo apreciaban mucho, parece ser, le dijeron, oye, tío, ¿por qué no te presentas a la presidencia de la Asociación Americana de Psicología? Y dijo, ni de broma, ¿estáis locos? A mí lo que me divierte es investigar y dar clases. Y si yo soy candidato y me eligen, ¡qué horror! No podría hacer lo que me gusta y tendría que ser un burócrata. Le insistieron y le insistieron. Y en un momento determinado cambió de opinión y dijo sí. ¿Por qué? Porque quería, porque había un propósito, había un sentido, que era más o menos sacrificarse momentáneamente para desde el atalaya de la psicología, poder llamar la atención a los psicólogos, a la comunidad,
de investigadores de que no solamente tenían que estudiar lo que no funciona en el comportamiento humano, las patologías, que lógicamente tienen que ser prioritario, porque hay que ayudar a alguien que tiene una dependencia, que tiene una fobia, que tiene, qué sé yo, a superarlo. Y eso debería y debe, y así es, llamar la atención sobre recursos que se enfocan en eso. Pero de repente él dice, oye, pero ¿qué rasgos tienen en común las personas que alcanzan mayor nivel de satisfacción con su vida? Es decir, que se consideran más felices. La felicidad no es algo que podamos medir ni con un barómetro, ni un anemómetro, ni un termómetro, ni ninguna maquinita de felicidómetro. No. Es una percepción personal, dinámica. Tú puedes ser Amy Winehouse, Whitney Houston, o Cristiano Ronaldo, después de haber ganado la Liga de Campeones, frustrado, perdido porque no había marcado un gol él. Puedes tener esa vida de estas grandes artistas. Eh, una vida deseada por millones de personas y no cejar, no descansar hasta culminar un proceso de autodestrucción. Démonos una vuelta por algunos barrios de poco pudientes de algunas ciudades. Y tú puedes ver a muchas personas muy felices, muy contentos, muy satisfechos. Entonces, esto es muy interesante porque es la primera vez en la historia de la humanidad que el progreso y el desarrollo económico no viene acompañado de mayor nivel de satisfacción con la vida. En las generaciones anteriores, a medida que tú conseguías algo que mejoraba tus ingresos y tu confort físico, mejoraba la capacidad de que tu familia pudiese tener estudios, tener alguna comodidad chiquita, pequeña, y eso te hacía muy feliz. ¿Por qué? Porque de acuerdo con Maslow estábamos en la parte higiénica, necesidades básicas. Y eso es muy relevante de poder dar educación a tus hijos, poder dar una comida variada, poder tener un medio de transporte, poder tener cosas básicas, poder tener seguridad, poder tener un dormitorio que no le caiga agua. Eso es un cambio radical. El problema es que una vez que tenemos eso, pues no es suficiente y necesitamos, de acuerdo con Maslow, pues filiación, reconocimiento y, y plenitud, dice él. Bueno, más o menos. El caso es que entonces se convierte y se complica la cosa. Estamos en un momento muy complicado. Maravillosamente complicado, diría yo. No terriblemente complicado. Entonces, en ese momento empezamos a trabajar la psicología positiva, nace Seligman, además es muy divertido porque él invita a dos colegas, a Mihail Csikszentmihalyi y a Fowler, y les dice, oye, ¿qué os parece si pasamos las Navidades de 1997, estoy pensando justo el año anterior al que nace R, eh, y vamos a inventar la psicología positiva? Lo dijo así. Está loco. Vamos a inventar la psicología positiva. Y entonces escriben un manifiesto, se van, además, no a cualquier sitio, se van a México, a Quintana Roo, en Akumal, y escriben un manifiesto de los 6 puntos que ellos proponen que la comunidad estudie en el ámbito de un enfoque positivo, las organizaciones, el desempeño, la satisfacción, las familias, la terapia, y anuncian únicamente los ámbitos a estudiar. Bueno, pues yo creo que el match es total, es decir, debería ser total. Las organizaciones deberían preocuparse por el funcionamiento óptimo, contribuir al funcionamiento óptimo de las personas que contratan, ¿o no? Pues pareciera que no, porque muchas veces parece que le estás buscando, oye, ¿qué puedo hacer para ayudarte a ti a sacar todos tus talentos? Entonces esto es muy interesante, porque tú puedes sacar una serie de cuestiones y la ciencia te dice que cuando encuentras un cómo, un por qué, es más fácil encontrar un cómo. Es decir, buscar significado es algo fundamental en la vida. Buscar significado es tan importante, tan importante, tan importante como que es el antídoto, en muchos casos, a las tentaciones de no querer seguir viviendo.
Por ejemplo, imaginaos. En el trabajo además es un gran multiplicador. Bien, entonces Seligman inventa la psicología positiva o declara tal, empieza. Hoy yo creo que es un movimiento fuerte, muy criticado también, igual que el coaching, muy criticado. Yo personalmente creo que tanto en el ámbito del coaching, no sé si es un poco soberbio Jaime, Carmen, Julia y Esmeralda, pero yo creo que, decía el Quijote, ladran, luego cabalgamos, ¿no? Yo creo que de alguna forma el volumen de las críticas también no tiene por qué ser necesariamente negativo. El problema es cuando ni te critican, ¿no? Entonces, surge la psicología positiva, nosotros estábamos en ese ámbito y de repente empezamos, no de repente, o sea, hablándolo con mi jefe, que no le entusiasmaba, la verdad, el concepto de la palabra felicidad en el trabajo es fuerte y difícil de digerir. Y además también con las críticas, publicidad, marketing, no, postureo, bueno, pues sí, perfecto. Sigue tú criticando y criticando y no hagas nada porque hay gente que se dedica únicamente a criticar. ¿Qué propones alternativa a la felicidad en el trabajo? ¿Qué propones? ¿Por qué te parece mal? ¿Por qué te conmueve? Es muy interesante porque en relación a felicidad en el trabajo y florecimiento humano, que ya es la bomba, la siguiente. Hay gente que lo entiende y lo abraza intuitivamente y hay gente que ni de broma, pasado el tiempo y como sea, nunca lo va a adoptar, ¿no? Entonces, pues básicamente llegamos y dijimos, nosotros queremos que la gente sea feliz en el trabajo. Y lo hacíamos en múltiples momentos dentro de la organización, en nuestras convenciones y tal. Y era complicado. Yo fui criticado. También es verdad que mi principal fortaleza de carácter, te decía Jaime el otro día, es mi coraje e independencia. Entonces, a mí que me critiquen me molesta. O sea, me molesta. No voy a decir, no, no es que me resbale, me molesta, pero me estimula. Entonces, y sobre todo porque yo seguía con... En mi entorno dentro de la empresa no teníamos muchas críticas, algún escepticismo sí, pero... Y empezamos a hacer cosas. Y a pensar qué cosas de la psicología positiva podíamos traer a nuestra empresa. Y entonces empezamos con, no con este orden, ¿no? Pero para entenderlo mejor, sí, empezamos a preocuparnos de cuál era nuestra cultura y cómo la psicología positiva podía traernos reflexiones para definir unos elementos que queríamos que fuesen los valores de la cultura que nosotros queríamos desarrollar. Y ahí nos encontramos con un manual de las fortalezas de carácter y virtudes que habían escrito después de 3 años Seligman y Peterson, donde encontrábamos muchos elementos de gran utilidad para nuestro diseño de la cultura. ¿Qué cosas queríamos? Por una parte, identificar en los procesos de selección y qué cosas queríamos valorar en las evaluaciones del desempeño. Esos valores basados en fortalezas de carácter de acuerdo con la psicología positiva. Fortalezas de carácter, insisto, más presentes en las personas que alcanzan mayor nivel de satisfacción con la vida. A continuación, en los bloques típicos de la función de recursos humanos, dijimos, oye, ¿qué nos aporta la selección en selección de personal temas de psicología positiva? En este sentido, nosotros no somos, obviamente, la entidad académica, tomábamos de aquí y de allá siempre teniendo en cuenta el rigor y la solidez, ¿no? Pero en selección decidimos analizar adicionalmente a los elementos técnicos tres cuestiones de forma específica y explícita. Uno, el nivel de optimismo de los candidatos y candidatas. Si queréis os cuento cómo lo medíamos, cómo lo observábamos, mejor dicho, y qué otras experiencias y papers documentan la correlación inequívoca y significativa del nivel de positividad y de optimismo con mejores resultados en el deporte, en los estudios, en la salud y en el trabajo. Hay una hipótesis que de Camprozano y otros que se llama la Happy Productive Worker Hypothesis. Los trabajadores más felices o más satisfechos y más felices, son más productivos. Dos, aparte de medir el optimismo, ¿cuál es la relación de los candidatos y candidatas con el compromiso? ¿Cómo observar si estamos ante un candidato alérgico al compromiso?
Y tú lo observas en otros ámbitos porque es muy difícil que si es alérgico al compromiso en general, lo vaya a ser con la empresa. Y nosotros queremos desarrollar un modelo que deja atrás la lucha de clases y que abraza el compromiso mutuo. Te voy a cuidar, talento, porque eres lo más importante. Te voy a cuidar, querida empresa, porque cuidándote a ti, me cuido a mí. Ujú, Y dejamos algo atrás que fue muy importante y muy valioso. La lucha de clases permitió grandes avances. Pero hoy, ¿en qué cabeza cabe que yo llegue a trabajar para atacar a mi empleador? ¿En qué cabeza cabe que yo sea un empresario que ataco a la gente porque desconfío de todos ellos? No tiene ningún sentido. Generar confianza, generar objetivos compartidos, cuidarnos mutuamente, ayudar a crecer, es absolutamente estratégico e interesado si hablamos de productividad. Tercer elemento de selección, la inteligencia emocional, que no es estrictamente, por eso decía que no es muy ortodoxo el meterlo ahí, pero obviamente la inteligencia emocional y la psicología positiva tienen muchos puntos en común. Y oye, pues contratar a personas que son, que de acuerdo con el modelo de Salovey, Mayer y Caruso, la inteligencia emocional tiene que ver con el autoconocimiento y la autogestión, yo conmigo, y tiene que ver con la empatía y con la capacidad de relacionar, de desarrollar relaciones positivas con los demás. Yo contigo, yo con ellos, yo con vosotros. Oye, pues es que eso es fundamental. Si tú tienes líderes y los seleccionas porque son el más espectacular líder en conocimiento de la central de conmutación de 5SS, pero es un tipo o tipa que no tiene empatía, te va a dar pan para hoy y hambre para mañana, o hambre y más cosas que hambre. Entonces, identificábamos esto. En el ámbito del desarrollo, desarrollo profesional, empezábamos a hacer cursos un poco, no sé si pintorescos, ¿no? Pero no tan frecuentes, dejémoslo ahí. Como por ejemplo, cursos para aprender a ser más felices. Cursos para, eh, para aumentar tu coeficiente de positividad. Cursos, y antes de decir eso, qué tipo de cursos, os pregunto, ¿hay alguien aquí que no estresa a nadie? Todos estresamos a alguien, ¿no? Pues imaginaos que exacto. tú no estresas a nadie. No, Mira, Santiago, te quería comentar que estamos por llegar a la mitad de la transmisión y ¿no eran 30 solamente minutos? solamente has mencionado una vez la palabra coaching y de eso se trata el programa. ¿Cómo vamos con eso? Ah, bueno, pues como mejor continúa tú y seguimos. No, 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 me refiero a que Es que esto es coaching. Todo esto tiene que ver con acompañar a personas y organizaciones para conseguir los resultados. ¿cuándo deja de ser Todo psicología esto positiva? es, perdón, ¿Cuándo deja de ser psicología positiva? Es decir, ¿dónde está la frontera o el límite entre psicología positiva y coaching? Para no meternos a ser intrusivos. a ver, es que a mí no me molesta ya ser intrusivo. O sea, ¿Por sí lo qué? eres. Yo soy ecléctico Ah, venga, venga. Entonces, y soy las, heterodoxo. Es ¿cuáles que son las? esa es la cuestión. Dice, Sí, oye, pero ¿qué es lo que está bien? Aquí hay alguien que pueda decir, yo tengo la verdad y todo, y usted le quito y le sí, pongo, sí, ¿no? claro, cada quien Yo he tiene su visto verdad. el video de la presentación de la tesis doctoral, ¿no? Entonces dice, si John Whitmore al final reconoce que no es no directivo. ¿Y? Exacto, es que ese es el porqué del programa. Ya, es que entonces no entiendo. Estoy contando la historia para llegar a cómo estamos utilizando el coaching, pero no sé Exacto. si Carmen y No, no, no. Esmeralda, Yo lo que voy es que yo solamente te comento que estamos por llegar a la mitad del programa y que pero no no has son 90 mencionado minutos. coaching y no sé si lo vas a mencionar. O sea, ese es lo único Sí, sí lo voy a mencionar si me dejas. Perfecto, adelante. Sí, entonces desarrollamos una serie de cuestiones, concursos que tenían que ver con la felicidad, donde nosotros, recursos humanos, se convierte en el coach de la organización. Y donde en un momento determinado establecemos conversaciones individuales con las personas en los que vienen de una situación y es que eh,
medíamos el clima laboral y entonces hay una satisfacción media. Entonces resulta que pensábamos que era útil el poder hablar con cada persona Mm, porque las medias muchas veces desdibujan el real sentir, ¿no? Si, por mm. ejemplo, en una unidad hay dos personas y uno tiene una satisfacción del 80% y otro del 20%, el resultado es que en este departamento el clima es de 50% y es mentira en los dos casos, ¿no? Entonces desarrollamos unas entrevistas psicosociales y empezábamos a hacer algo que se podría parecer a coaching, en lo que nos llevó a dejar de ser autodidactos e ir al mercado para buscar una certificación en coaching ejecutivo, donde nos certificamos no solamente todas las personas de la dirección de personas, sino posteriormente también otros directivos de otras áreas. Y básicamente eso tuvo unos grandes resultados comparativamente en términos de negocio y en términos también de paz social y otros indicadores. Y eso fue escrito por el Instituto de Empresa, una de las, de acuerdo, creo que con The Economist, una de las 10 mejores escuelas de negocios del mundo, como un caso en donde el coaching era precisamente la filosofía, es decir, a donde quería llegar al final. Es decir, nosotros como recursos humanos nos dedicamos a acompañar y a intentar que las personas sean felices, florezcan y desarrollen sus fortalezas. Y básicamente en ese modelo, que lo ha escrito la Agencia Europea de Seguridad y Salud Laboral, además del Instituto de Empresa, pues el coaching se convierte en una de las herramientas fundamentales. A partir de ahí desarrollamos varios programas, mmm, tanto de coaching ejecutivo como de coaching de equipos también, y posteriormente en el año 2010 y ya termino, no, 2020 recibo la invitación para escribir un libro sobre coaching y psicología positiva y en el ejercicio de reflexionar sobre qué podía aportar en el libro, desarrollé un modelo de coaching, que es el modelo de coaching FLOW, Flow, que es como una contraposición al modelo Grow, que es el modelo más generalmente aceptado o más utilizado, aunque también seguramente también es susceptible de críticas de que se defina como modelo y a lo mejor no lo es. Pero bueno, y eso es mi bagaje. Excelente. Cuéntanos del flow. Pues el modelo Flow responde a la reflexión de que crecer no es suficiente, es decir, los modelos que buscan, pues como el acrónimo GROW indica, crecer, mm, pues pueden llevar a situaciones en las que el precio para crecer sea la propia satisfacción de la persona de una forma holística o global dentro de su vida, ¿no? De hecho, en el siglo XX y en la era industrial era bastante frecuente el hacer sacrificios enormes y contraponer a la vista de los testimonios de personas que al final de sus vidas dicen, bueno, pues a lo mejor no estoy tan contento de todo, de las prioridades que elegí en mi vida y he hecho, y a lo mejor ahora cambiaría el haber estado más tiempo pues con mis hijos o en otros entornos, ¿no? Entonces creemos que crecer no es suficiente y nuestro modelo de coaching flow lo que propone es la F, aumentar nuestro autoconocimiento, find yourself. Si os parece, no sé si puedo compartir pantalla, Jaime. Sí, te permito, déjame darte aquí configuración de uso compartido. Creo que si me mandas la solicitud, te hago, ahí está, adelante. Ya estamos aquí. Aquí lo vemos mejor en la pantalla. El modelo de Coaching Flow tiene cuatro fases. La primera es aumentar el nivel de conciencia y autoconocimiento, que hemos llamado Find Yourself. Obviamente, para coincidir y encajar las cuatro fases en el acrónimo Flow hay que hacer ciertas labores más imaginativas, ¿no? Find No, Yourself, no, creo que... no se está presentando. Perdón, ahora. ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Perfecto. Bien, el símbolo del modelo además tiene el símbolo del infinito porque creemos que nadie puede decir en ningún momento que ya ha aprendido todo lo que es capaz de aprender, por lo tanto, de alguna forma
esa metáfora del infinito, viene a proponer que todos debemos estar en un proceso de aprendizaje continuo. Ahora se habla mucho del lifelong learning. Y por otra parte, además, esas flechas lo que quieren decir es que no son cuatro fases que tengan un orden temporal, sino que vamos a estar en las cuatro fases, yo creo que a lo largo de la vida y los procesos de coaching permanentemente. Creo que todos tenemos que estar en una fase de incrementar nuestro nivel de conciencia, de aumentar nuestro pensamiento positivo, la gestión de la positividad es importante, revisar y readaptar nuestros objetivos y en la fase también de construir una felicidad que no se busca, sino que se construye, ¿no? Entonces, la primera fase es la fase de autoconocimiento. Yo creo que la conciencia es muy importante. Aquí tomamos herramientas y proponemos a los coaches herramientas del ámbito del coaching, pero fuera del coaching también, perdón, del ámbito de la psicología positiva y también fuera de la psicología positiva, como por ejemplo las fortalezas de carácter que mencioné antes. Después también en la fase de liderazgo positivo, aquí estamos hablando de contribuir a través del proceso de coaching a incrementar el nivel de positividad, de optimismo, de autoeficacia y de esperanza. En la parte de objetivos, el mero hecho de que cada uno de nosotros tengamos objetivos ya ayuda a que podamos alcanzar mejores resultados. Es difícil alcanzar buenos resultados si no nos detenemos a reflexionar sobre qué objetivos nos gustaría desarrollar. Y después en el ámbito del bienestar y de la felicidad, pues hay una serie de cuestiones que sin duda la psicología positiva identifica como críticos o claves para ayudar a las personas a ser más felices, como por ejemplo, por citar dos ejemplos, el practicar la gratitud, o sea, las personas que tienen más capacidad para practicar la gratitud son más felices, o para perdonar. Perdonar es un acto de amor hacia uno mismo y la psicología positiva identifica la capacidad para perdonar como un elemento importante a desarrollar para conseguir mayores niveles de felicidad. El modelo se ha desarrollado, como digo, con motivo de la invitación para escribir el libro y precisamente en este próximo mes de febrero empieza la primera edición de certificación bajo el paraguas de AECOP, que es la Asociación Española de Coaching, una asociación pues con cierta solera y que tiene pues un bagaje y tiene un conjunto de coaches bastante reconocidos, al menos en el ámbito de España. Y esto sería el modelo de Coaching Flow, Perfecto. ¿Este modelo lo usa el coach o el coachee? el coach. ¿Y por qué el coach puede liderar? No te entiendo. Más bien entonces no entiendo por qué dice lead positively. El coach contribuye a que el coachee se pueda liderar a sí mismo positivamente. Entonces esto es del coachee. No entiendo. Es Sí, decir, o el sea, modelo de porque la coaching, labor, yo como coach sí, contribuyo a que el coachee aumente su nivel de autoconocimiento. sí, Yo como coach invito a identificar las fortalezas a través del autoconocimiento y a generar autoeficacia en el coachee, o aumentar su nivel de optimismo, o aumentar su nivel de resiliencia, o aumentar su tolerancia a la frustración, o aunque eso no aumentar esté ahí. su gestión. ¿Cómo? Es que lo que yo entiendo es que ayudas a cuatro cosas, pero me estás mencionando que ayudas a más cosas. Obviamente porque dentro de un título, dentro del autoconocimiento, caben muchas cosas, igual que dentro del pensamiento positivo o igual que dentro de los objetivos. Ok, En ningún caso, ningún modelo, tampoco el modelo Grow, responde a que el acrónimo sea
únicamente y exclusivamente enfocado en el concepto de cada una de las siglas. Sí, el Grow así funciona. Cuando tú dices options, tú tienes un montón de opciones y muchas metodologías para poder generar opciones, por ejemplo. No, 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 pero lo que pasa es que Grow está hablando de categorías de acción. No, perdona. Goals significa objetivos. ¿Qué Es una categorías de acción? categoría mental de acción, exacto. Bien, pero ¿qué puedes utilizar para identificar cuáles son tus objetivos? ¿O es únicamente di cuáles son tus objetivos? ¿Y realmente son esos los objetivos que realmente quieres? ¿O le dices qué quieres a la persona? No, 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 más bien se refiere a la categoría donde la declaración del, o sea, el pensamiento del cliente que transforma en verbalización se refiere al estado deseado. Muy bien. Y entonces aquí en este modelo de coaching, digamos que coaching serviría, para saber si lo estoy entendiendo, como una especie de canasta donde le cabe psicología positiva, etcétera. A ver, en la mayor parte de los coaches que yo conozco, Sí, eh, te hablan de que ellos tienen su caja de herramientas. Yo me he formado con Sir John Whitmore o con, he estado también con, ya no me acuerdo, con esas personas y te dicen, no, yo en mi caja de herramientas pues saco una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, efectivamente, llámale herramientas o recursos, sí. eh, existen distintas herramientas. Exacto, entonces tú ves con buenos ojos, Santiago, a manera de testimonio y tu participación, lo que viene a decirnos es, el coaching no ha encontrado identidad propia por ser intruso, pero tú vienes a promover el intrusismo, ¿es correcto? Ay, qué bueno. La verdad es que tengo la tentación de contestarte que sí. ¿Qué ¿Y por entiendes qué por no? ¿Y intrusión? por qué no? No, pero a ver, si tú eres la Santa Inquisición y decides que todo lo que no sean, que no sé de qué manera, ¿Por son qué Santa intrusos, Inquisición? No, no, a ver, espera, espera. Yo vengo a preguntar cómo se diferencia coaching de la psicología positiva. Tú dices que van, y por, van de manera ecléctica. Entonces, eso no le ayuda al coaching porque el coaching está siendo intrusivo. mira, es que es muy curioso porque yo creo que aquí hay una cuestión fundamental filosófica, ¿no? ¿Cuál es? Eh, de alguna forma, yo soy positivo. Entonces, tú convocas esta sesión y dices, vamos a devolverle la dignidad al coaching, ¿no? Eso es lo que me gustaría, sí. ¿En qué momento tuvo dignidad el coaching? El coaching quizás la tuvo cuando se declaró por parte de John Whitmore el respeto a la agenda del cliente como la regla de oro. En tu opinión. Perfecto. ¿Por qué lo perdió? ¿Por qué lo perdió? Porque ya no Por- se respetó la agenda que a ti te parece la Biblia, por eso te llamo la Santa Inquisición. Es decir, ¿por qué no caben otras formas de verlo? Porque si Porque caben otras formas de ver, dime, yo creo que el coaching tiene dignidad en este momento. Y ¿cómo tú puede crees tener que la dignidad si no perdió. tiene identidad propia? El que tú no la puedas ver o necesites para verlo, meter como Santo Tomás los dedos en la llaga, no quiere decir, porque lo contrario sería decir no, no existe. ¿Quieres decir eso? ¿Qué quiero decir? Perdón, ¿cuál es la pregunta? Si tú crees que no existe el coaching. No, sí existe y yo te lo Ah, puedo definir y yo te puedo explicar qué dice la TGC y lo que quiero saber y no sé si estás cómodo con que se te cuestione, Santiago, porque si no estás cómodo, podemos dejarlo aquí. lo mismo te lo digo a ti. Yo te puedo ¿Estás contestar cómodo lo con que que te... yo te voy a contestar lo que tú necesites, pero tú eres el Pues no lo invitado de honor parece. que viene a explicarnos qué es coaching. Ya, a Y ver, yo te yo puedo vengo a preguntar, explicar que coaching si es yo una... si yo cuando te hago preguntas me pones la etiqueta de santo inquisidor,
Entonces no entiendo si tú veniste a defender tu verdad o a abrirte a otras verdades. Te estoy invitando a que reflexiones sobre lo que tú estás escribiendo de devolver la dignidad y te he preguntado por qué antes la tenía y si Sí. eso es una Biblia, es una metáfora perfecta. Si no eres capaz de entender que un inquisidor tiene una Biblia, tiene un elemento que es la Una ley, es la propuesta verdad. coherente es lo único que te Bien. estoy pidiendo, coherencia. Entonces, si tú me hablas de que un coach es líder, o sea, que puede dirigir y guiar, puede inspirar, puede hablar de psicología positiva, o sea, un coach puede meterse en áreas de recursos humanos teniendo diferentes roles, la misma persona con sus mismos clientes. Para mí es interesante saber dónde está la identidad propia del coaching, si lo que tú me dices es que viva el eclecticismo. Yo te invito a simplificar. Vamos. Como estaba diciendo cuando me invitaste a concretar, las organizaciones se encuentran con grandes desafíos. Las organizaciones, los equipos y las personas se encuentran con grandes desafíos. Y creo que es muy importante que existan figuras que ayuden a individuos en sus roles, a los sistemas y a las organizaciones a alcanzar sus objetivos con mayores niveles de salud mental, satisfacción laboral, etcétera. Sí, En donde yo he estado trabajando, a eso sí, en España le llaman coaching en muchos casos. sí lo sé. Acompañar a personas, de hecho, coaching viene de coach húngaro, una ciudad húngara que dio lugar al tema de los coches, carruajes, y que llevan a una persona desde un lugar hasta donde quieren llegar. Cualquier Simplificar, persona eso que es, lleve a otra es un coach. no lo sé. Ni me Entonces, importa, ni me importa. ¿Qué más me da? Es decir, yo en estos momentos me dedico a intentar ayudar a personas y a organizaciones y hacer una cultura organizacional práctica y me encantará que haya más investigación y que nos ayuden a acertar, a que sea más sólido, pero mientras tanto no descalifico, sino todo lo contrario, y le podemos llamar intrusismo o lo que tú quieras a decir que igual que, pues no sé cuántos coaches hay certificados en el mundo que siguen, yo creo, o que tienen una mentalidad o que conceptualizan como yo lo estoy haciendo con un sentido práctico. Es decir, ¿qué puedo hacer yo para acompañar a las personas? Y llego al mercado y digo, coaching ejecutivo, coaching life coaching, coaching deportivo, etcétera, etcétera, etcétera. o sea, ¿Por tú qué? te gustó Perdona, la palabra, pero continúo. sin entender qué es. A lo- Continúo. De hecho, esto nace, y lo dice en el video de la presentación de la tesis, porque un tal Tim Galway habla de inner game. Entonces resulta que no necesariamente los partidos de tenis los ganan los que mejor juegan al tenis, sino que hay que jugar otro partido que es el partido mental de autogestión. Así de sencillo. Y este hombre tiene esa idea, genial, de tener que detenerte y crear espacios para aumentar tu autoconocimiento, observar en qué medida eres positivo, cuáles son tus objetivos y cuál es el seguimiento de esos objetivos, para finalmente responder mirándote al espejo, ¿estoy satisfecho con mi vida? ¿Qué puedo hacer para aumentarlo, ese nivel de satisfacción o no? Y eso, mi querido Jaime, en mi opinión, es coaching. Ah, que no responde, que no tiene un título, que no hay barreras. ¿Cuáles son las fronteras? Sinceramente, no soy capaz, no soy competente para poder contestar preguntas de ese tipo. Me pregunto de todas maneras, más allá del ámbito científico, ¿cuál es la utilidad de las preguntas? Porque yo creo que no sé, las personas que nos están viendo y las que nos verán, yo creo que más que una definición. Fíjate, la presentación de la tesis. Igual que tú, insiste, oye, es que
estamos en un mundo donde el coaching no tiene una definición. Y llega el momento en la presentación y dice, y no me voy a parar en la definición porque es demasiado larga. Si no me equivoco, porque estaba en el gimnasio, minuto 31 del vídeo en YouTube. ¿Cómo pues posible que, primero, si es la cuestión de decir no tenemos una definición, sin definición no somos indiferentes, no nos podemos diferenciar y por lo tanto no existimos, y hay que devolverle la dignidad con una definición que en una tesis doctoral no puedo explicar cuando es la razón de ser de la tesis doctoral? Vale, pero no Me llama venimos la a atención. no venimos a Entonces, criticar a Leonardo, venimos a que tú nos digas qué es. eh, yo me voy a comprar el libro de Leonardo y me parece interesantísimo lo que está comentando y seguramente me ayuda a crecer. Yo Sí, sí, no, y de hecho vas a tener a tu disposición este video para que después de que la leas te vuelvas a escuchar y veas también las respuestas que me estás dando. Jaime. Sí, cuando tú dices, a mí no me importa que no se defina el coaching, probablemente eso, cuando leas la tesis, te va a hacer una diferencia en escucharte después. Ahora, si no te importa, el punto es, imagina tú cuántos coaches que piensan como tú le estarías haciendo daño o beneficio al coaching, que no les importe qué es coaching. ¿Tú estás seguro que aplicando una metodología de la teoría general aseguras un buen desempeño y un buen resultado de coaching? ¿Tú 100%. aseguras, no he terminado, tú estás seguro de que los procesos heterodoxos, nada ortodoxos de coaching no están siendo extraordinariamente útiles para muchas personas y para muchas organizaciones? ¿Para qué? El otro día en el vídeo que me enviaste también vi como tú decías que cuando se habla de resultados, resulta que los resultados no son todo porque pusiste un ejemplo estrambótico y con eso quisiste demostrar que los resultados no son importantes. Puedes dejar de compartir para que la gente vea que estamos conversando porque cuando compartes se quitan nuestros rostros. Ahora sí, continúa, gracias. No, ya había terminado. A ver, Te hice ¿cuál dos fue mi preguntas. ejemplo estrambótico? Si quieres lo buscamos y buscamos el momento. Mira, no te preocupes. Lo que pasa es que la mayoría de los coaches no saben para qué hacen coaching. Muchos dicen que es para el logro de objetivos. A ver, yo te lo acabo de explicar, es decir, Galway nace hablando, o sea, el coaching nace en un momento determinado, aunque sea interpretable, como dice la teoría general o el doctorando, ahora doctor, nace porque el juego interior es importante. Entonces, a ti te podrá parecer insuficiente, pero coaching se puede definir como ayudar a una persona a transitar entre dos puntos para mejorar su inner game. Perfecto. Y realmente, A menos que eso lo pueda hacer un psicólogo. ¿y qué más me da si hay coaches que son psicólogos? Es que de verdad, a mí me parece obsesivo eso de si lo puede hacer un psicólogo, entonces no es coach. No, o sea, al final te No me estoy estás hablando entendiendo, Santiago, de, no me estás de- entendiendo. Yo lo que voy es que quizás no me si entiendas tú tú. con esa definición, si tú con esa definición quieres hablar de lo que es coaching, cualquier otra persona que no haga coaching te puede decir que acompaña a una persona de un punto A a un punto B, ayudándole en su inner game, ¿Y cuál sería el problema? que entonces no tiene razón de existir el coaching si todo mundo hace lo mismo. Perfecto, es tu opinión. Claro que es mi opinión y también es la tuya, por eso venimos aquí a compartir opiniones. Pues eso, ya estamos compartiendo. Sí, el detalle es que lo que yo veo y a manera de opinión y de si quieres llamarme o etiquetarme como evangelizador o que mi cruzado, lo que sea, yo tengo mucho interés en que la gente sepa qué hago y qué no hago. Y cuando la gente entienda qué hago y cuál es mi propósito particular, ofreciéndoles un servicio que es diferente a otros, la gente va a quedar más satisfecha, más contenta, se va a sentir más en confianza.
La ¿Estás pregunta seguro? aquí es, claro, la pregunta aquí es, ¿qué pasa que la mayoría de los coaches no les importa definir qué hacen? ¿Por qué? O sea, ¿cuántas veces quieres que te lo repita? O sea, te he puesto Las que sean ejemplos. necesarias, Santiago, tú me No, dijiste que bueno, venías con una gran voluntad para sí, conversar. sí, por supuesto. Es decir, te acabo de decir que yo llego al coaching por una necesidad de acompañar a personas, a equipos y a mi empresa para utilizar sus fortalezas, aumentar la productividad y los resultados, no solamente en términos de negocio, sino también en términos de satisfacción laboral Claro, claro, y bienestar percibido y felicidad. A perfecto. partir de ese momento, te repito, voy al mercado, no creo de verdad que haya hecho nada más diferente, o sea, no, nada muy diferente a otras organizaciones o como son los equipos, yo conozco bien a los equipos de coaching de Microsoft o de British Petroleum o de Google. Y entonces lo que hicimos fue, como estábamos viendo que era importante hablar y escuchar a las personas, estábamos haciendo las entrevistas de interés psicosocial y fuimos al mercado para buscar una formación que nos permitiese entender si el coaching o cómo el coaching nos podía ayudar a hacer mejor esa función. ¿Cuáles son los criterios que utilizaron para decidir entre una u otra escuela de coaching? ¿Cuál era mejor? ¿Por qué esa? Ay, pues básicamente, como en buena parte de las cosas que hicimos, pues nosotros participábamos en un club de benchmarking Ujú, donde estaban los directores de recursos, directores y directoras de recursos humanos del IBEX 35. El IBEX 35 son las 35 principales empresas por cotización bursátil en la Bolsa de Madrid, ujú. además de otras. Y cada vez que teníamos una situación en la que teníamos que elegir un proveedor o un enfoque, como teníamos una reunión creo que cada 2 meses, miércoles cada 2 meses, íbamos al club de benchmarking y proponíamos hablar de esto y veíamos y estudiábamos y analizábamos las experiencias reales, la fenomenología de organizaciones que estaban utilizando cosas concretas y con quién. Y esa fue la manera en que Sí, sí, nosotros me refiero a que estábamos. debieron de haber hecho algún tipo de métricas en donde le dieran más importancia al resultado o al procedimiento, a la mecánica o al propósito. O sea, porque tú me puedes decir, yo voy a contratar a una escuela que me garantiza que mi gente sepa vender mejor. O yo voy a contratar a una empresa que me garantice que mi gente va a ser más feliz. O sea, y de hecho te reitero, es tan difícil como fue para ustedes, no lo sé, eso quiero pensar, entender a qué escuela de coaching me voy a afiliar, porque no sé por qué hay tantas escuelas de coaching y tantos apellidos en el coaching y en qué se basa el coaching que cualquiera que luzca bella puede ser que me sirva. Cuando llegamos al punto de inflexión para abrir este espacio en particular, que es el único espacio del mundo donde se habla de profundidad y seriamente de coaching, no podemos dar respuestas a la gente que quiere saber más de coaching porque todos a los que les pregunto de coaching me dicen, pues, ¿qué más da si el coaching se define o no? Pero es que esa es la crisis en la que estamos justamente. Entonces, Bueno, yo para empezar te recomendaría que tratases eso con tu coach o no sé si con tu terapeuta, el hablar, el único lugar en el mundo serio y todo esto, pues ¿qué quieres que te diga? Que bueno, ya recomiéndame uno que tú conozcas. no tengo ni idea y no me atrevería, desde luego, Ahí está. no me atrevería. Entonces no hay otro y si hay otro estoy mal, pero qué bueno que me lo dijeran, pero no me han dicho de otro. Ya. Ahora, si esto es un tema que tengo que hablar con mi terapeuta y tú me recomiendas que hable de eso con alguien, es porque consideras que desde tu diagnóstico tengo
alguna deficiencia o algo No, que yo tengo que solo corregir? te puedo decir que Cervantes dice que la humildad es la principal de todas las fortalezas. Muéstrala. Y creo que, y creo que para todos nos viene muy bien. Yo creo que la humildad en reconocer que tengo un espacio único es parte de ello. Y yo puedo decirte, estoy regalando mi tiempo, no para Jaime, sino para que una profesión se le devuelva la dignidad. Yo insisto, no creo que la Y yo haya vengo a que perdido, tú si quieres, vengo a que tú si quieres me cuestiones y yo te contesto todo lo que quieras. Pero de repente me parecería raro e inusual que alguien quien pide humildad se moleste cuando lo cuestionan. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Quieres seguir? ¿Quieres platicar o qué quieres hacer? la verdad es que lo que tú quieras, es decir, esto para mí Yo es una quiero que conversación. sigamos entonces hablando de coaching. ¿Cómo lo vamos a hacer para que al coaching le demos una identidad propia? No creo que sea necesario dar una identidad propia. Creo Perfecto. que Vamos a habría que abrir el pensar. micrófono a Carmen, Julia, Esmeralda para ver si ellas se alinean con que a Santiago no le importe que no tenga identidad propia o creen que sí sea necesario. Adelante, Carmen, Julia. Bueno, no quiero más bien continuar con el hilo que traen porque no me siento cómoda. De hecho, pues mis respetos, doctor Santiago, por mantenerse en su centro. Y Jaime, bueno, ya es la segunda oportunidad que participo. Ujú. En la primera ocasión me cuestionaste a mí, sin embargo, yo venía con muchas ganas de crecer, de actualizarme y pues lo tomé pues como una oportunidad. Y hoy pues no me he sentido para nada cómoda con la conversación que estoy escuchando. Asumo que por temas muy míos, así que me los reservo. Sí. Entonces, quería sí comentarle, doctor Santiago, me ha encantado lo que escucho. Yo soy licenciada en Relaciones Industriales, o sea, estoy en el área de recursos humanos y también neurocoach. Y justamente hoy tuve una reunión con un cliente que me decía, y qué interesante cuando usted hablaba de fortalecer los talentos, porque él me decía, ¿cómo hacemos para que una persona talentosa se alinee a lo que nosotros tenemos dentro de la organización, a lo que nosotros queremos en la organización? Porque bueno, si bien tienen un talento excepcional, queremos de alguna manera que se comporten, o sea, como que ajustarlo a ciertos lineamientos dentro de la organización. Y aquí no estoy hablando directamente de temas de coaching, sino de capacitación. Mm, Entonces me llamaba la atención todo esto que usted mencionaba, porque de hecho en otros proyectos que he trabajado, la capacitación se maneja paralelamente con un coach, o sea, hay un facilitador que genera las experiencias de aprendizaje y aparte tenemos un coach ejecutivo que va haciendo esa intervención individual para fortalecer el proceso de formación, ¿no? Entonces, toda esa experiencia, digamos, escuchando lo que usted decía, me hacía mucho sentido y sobre todo el tema de estos elementos que hay que considerar para incrementar la felicidad en el trabajo, que particularmente aquí en mi país, pues no es un tema que todavía sea bien visto o aceptado, todavía no, yo estoy en Venezuela, todavía en una situación muy crítica, pero sin embargo, hay organizaciones que tienen la intención de ver, bueno, ¿cómo hacemos para fortalecer el desempeño del empleado, para generar mejores resultados? Eso cuando usted decía, un empleado pues feliz es mucho más productivo, eso es algo que todavía, no, digamos que nos cuesta, ¿no? Dentro de aquí donde yo me manejo. Pero evidentemente el coaching, o como yo lo veo, se convierte en una herramienta para fortalecer los procesos de crecimiento organizacional, o así lo veo, ¿no? Y así lo hemos manejado. Siempre trabajo en equipos multidisciplinarios donde hay facilitadores, hay coach,
que juntos vamos llevando el proceso para hacer crecer esa organización. Entonces, bueno, realmente o me cuesta quizá buscar algo aquí en qué confrontarlo, porque además de que no es mi estilo, pero sí muy alineada con lo que usted ha venido comentando. De hecho, pues tomé algunas anotaciones para investigar un poco más porque pienso que pudiera seguir mejorando mi oferta, digamos, a esas organizaciones que están buscando el crecimiento de sus equipos a través de algunos conceptos que usted nos ha entregado el día de hoy. Entonces, bueno, era lo que les quería comentar y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Carmen Julia. Gracias, Carmen. La idea de estos programas, pues obviamente es que salgas con una idea más clara de coaching que no sé si vamos por ahí. ¿Quieres decir algo, Santiago? Perdón si te interrumpí. No, que muchas gracias, Carmen Julia, y a tu disposición para compartirte toda la información que tú consideres que pase utilidad. Concretamente en Venezuela hay varias personas exponentes y reconocidas a nivel de psicología positiva a nivel mundial. He tenido la ocasión de participar en dos congresos de la Sociedad Venezolana de Psicología Positiva, liderados por María Elena Garassini y por Pura Valcarce, y escribir un capítulo dentro de un libro también de la Sociedad Venezolana de Psicología Positiva y efectivamente, pues de alguna forma las circunstancias complicadas y difíciles hacen quizás más necesaria la conciencia y eh, el contar con herramientas para poder tolerar muchas dificultades, ¿no? En cuanto a lo que dijiste de la felicidad en el trabajo, que todavía no se ve como algo natural, como serio en el ámbito empresarial, creo que eso tiene que ver con que de alguna forma todavía seguimos teniendo una mentalidad de que el trabajo tiene que ser duro, tiene que ser pues como unido al sufrimiento, ¿no? Cuando vemos que, por ejemplo, para aprender un idioma, para aprender conocimientos, jugar, gamificar o divertirse es mucho más útil que sufrir. Entonces, esa evolución a unos les cuesta más que a otros, pero yo creo que sí las personas más felices obtienen mejores resultados básicamente porque hoy también en las últimas décadas se han producido grandes descubrimientos en el ámbito del neuroliderazgo. Entonces podemos ver cuál es el resultado de, por ejemplo, amedrentar o, o amenazar a tu equipo con, por ejemplo, como no consigáis esto, pues va a pasar esto terrible, ¿no? En términos de cuáles son las hormonas que lidera el cerebro. Y parece claro, vamos, incontestable, que cuando hay un entorno de confianza, aumenta la rapidez de la sinapsis neuronal, es decir, la electricidad que corre entre las neuronas y que marca la agilidad mental, aumenta cuando hay confianza y disminuye cuando se genera cortisol, cuando estás en una situación en la que tienes miedo, ¿no? Por eso es importante llevarlo a cabo. Hay todo tipo de investigaciones en ese ámbito y creo que hoy se ha avanzado mucho, por ejemplo, fotografiando la parte del cerebro que se activa cuando, por ejemplo, practicas el agradecimiento o el reconocimiento u otras circunstancias, lo que nos puede ayudar en el ámbito del coaching a invitar a ser más consciente conociendo elementos que pueden ayudar al coachee a ver las cosas que le están de alguna forma ralentizando, a gestionarlo de otra manera. Yo me he encontrado efectivamente con muchos escépticos y, y yo recuerdo que Derek Bock, el presidente de la Universidad de Harvard, a Derek Bock se le atribuye la frase: si crees que la educación es cara, prueba con la ignorancia, ¿no? Y yo cuando
cuando tengo ciertas dificultades para explicar la importancia de la felicidad en el trabajo, digo, si crees que el bienestar laboral es caro, o es difícil, o no es importante, prueba con el malestar. Entonces yo creo que, obviamente no quiero que nadie pruebe con el malestar, pero creo que es fácil de entender que cuando tú tienes paz social, cuando tienes un clima laboral, cuando tienes una cultura organizacional que fomenta el respeto, por ejemplo, por las personas, y yo puedo contribuir a través de un proceso de coaching a que un líder pueda ser más consciente y desarrolle la importancia que tiene respetar a las personas, reconocer a las personas, agradecer a las personas, celebrar elementos con las personas, le estoy acompañando y estoy contribuyendo a la satisfacción de ese líder, de las personas que conforman sus equipos y también en los resultados y la productividad de las organizaciones. Si vemos el ranking de las empresas que lideraban la economía en 1980 y vemos el ranking actual de las que lideran la economía en enero de 2026, veremos que buena parte de las empresas que estaban en el 80 ya no están en el ranking y muchas no están ni existen. Y las empresas que están tomando el relevo en el liderazgo de la economía se caracterizan por tener una sensibilidad hacia la cultura y la importancia de las personas. Y sí hay investigaciones que encuentran una correlación entre mejores resultados y practicar, tener intervenciones y prácticas de coaching, por ejemplo. Entonces, yo creo que es muy importante continuar en esta línea. Hay una investigación muy interesante en Google hace unos años en las que le preguntaron a las personas, a toda la población, a todos los trabajadores de Google, cuáles eran las cualidades que más desearías que tuviese tu líder. ¿Y sabéis cuál fue la primera? Que querían que su líder fuese un líder coach. Puede ser un recurso semántico. Y podríamos empezar a preguntarle, no, pero le preguntaron a los trabajadores de Google qué significa ser un líder coach. ¿No? En Google tienen sentido práctico, ¿no? Entonces, ¿qué significa? ¿Qué interpreto yo? ¿Qué interpretaron? Estuve allí. Pregunto, oye, esto es espectacular, ¿no? La tercera cualidad más valorada en esa encuesta, insisto, a la totalidad de la población fue, quiero que mi líder se preocupe por los resultados y al mismo tiempo por mí, por mi bienestar, por mi satisfacción. Entonces, a continuación, ¿qué entendió Google que podía ayudar a desarrollar la cualidad que las personas habían contestado como prioridad? Pues formación para tener herramientas para acompañar y liderar a sus equipos pensando en que además, y lo dice Marshall Goldsmith, que no sé si es muy ortodoxo, pero es un New York Times bestseller, fue el coach de Barack Obama, entre otros, y le preguntas, y yo tuve la suerte que escribió un blurb y un testimonio en la contraportada de nuestro libro, y él lo que dice es que hoy el líder no puede conformarse con ser un experto en su función, por ejemplo, marketing, logística, finanzas, y un especialista en su sector, cosmética, retail o agropecuario, sino que tiene necesariamente que desarrollar capacidades para desarrollar a sus equipos, como tú subrayabas, para acompañar a sus equipos, para hacer brillar el talento. Y eso, en mi humilde opinión, es coaching en distintas medidas. Y que un líder pueda tener una formación para que le expliquen cómo mejorar el dar feedback, el escuchar a las personas, desarrollar su empatía, generar compromiso en las personas, encontrar significado, que el líder encuentre significado en lo que hacen y ayudar a los miembros de sus equipos a encontrarlo. Creo que es algo extraordinariamente importante. Yo creo que algo, decía Wilson, un sociobiólogo, que el problema de la sociedad en estos momentos consiste en que tenemos emociones del Paleolítico, tenemos instituciones medievales y tecnología divina. Lo que estamos viviendo
es que seguimos con nuestras emociones, somos cazadores, recolectores, como si nada hubiese cambiado, y todos los elementos que nos rodean, muchos son extraordinariamente diferentes a los que estábamos acostumbrados. Creo que es una necesidad, teniendo en cuenta que el 30% de la población hoy en los países más desarrollados sufre algún tipo de depresión o ansiedad, ayudar a las personas a ser más conscientes y a poder liderarse a sí mismos. Y creo que en ese sentido, terapeutas, psicoanalistas, coaches y sacerdotes, imanes o qué sé yo, pueden ayudar en esa labor y en ese objetivo. Hay una fábula, ¿no? No sé si sabéis. Había dos liebres corriendo y corriendo, y venían unos perros detrás y se pusieron a discutir si eran galgos o podencos. Y mientras discutían, esos perros que nunca cuentan la fábula si eran galgos o podencos, los atraparon. Pues yo creo que hay que correr, hay que hacerlo con sentido común, con fundamento, pero sin que esa búsqueda de la ortodoxia pura pueda retrasarnos en ese objetivo fundamental de ayudar a las personas a tener más salud mental y aumentar su bienestar y su nivel de felicidad. Claro, ¿cuántos apellidos en el coaching ustedes recuerdan? Carmen Julia, Esmeralda, Pepe, Santiago. Me pueden decir por números si quieren, si no se acuerdan de los nombres. No sé, 20, 30, no sé. 20, 30, etcétera, ¿no? O sea, tiene muchos apellidos. Y Santiago dijo que es muy importante colocarle un coach o hacer coaching en ciertas áreas de la organización. ¿Cómo se decide cuál apellido es mejor? No lo sé ni me parece tan relevante. Como te dije, por ejemplo, cuando yo Porque decidí, el fundamento, porque hablaste de fundamento, que hay que darle importancia al fundamento. eh, repito, cuando me preguntas, oye, ¿qué métricas utilizaste para elegir una escuela? No, yo fui a mi reunión de benchmarking y vi a 60 directores de recursos humanos con los que tengo muy buenas relaciones. Pregunté, oye, vosotros, tengo esta situación, ¿y vosotros habéis hecho algo? Algunos no habían hecho nada, otros me contaron que tuvieron mala experiencia con esto y los otros me dijeron, mira, estamos encantados de tener unos resultados extraordinarios y la gente agradece muchísimo el poder tener sesiones de coaching y tal. Y ya está. O sea, déjame saber si te sigo. Cuando toman decisiones específicas para contratar un servicio en particular, ¿no importan las métricas? ¿Eso es lo que me dices o entendí mal? Entendiste mal. Ah, entonces, ¿cómo decir? Porque me dices, no, no, las métricas no, nos juntamos y decidimos. El hecho de que no haya utilizado una ecuación ni un algoritmo para poder tomar No, la no, no, pero decisión métricas, no quiere métricas es decir, en relación no, a ciertos no ha resultados que se terminado. esperan, ¿no? Y a un procedimiento. No quiere decir que no sean importantes las métricas. Es que Para mí, es muy para mí son diferente tan, cuando se decide desde la intuición, desde la emoción, desde el desconocimiento. Eso puede pasar, ¿no? precisamente el modelo de gestión de recursos humanos orientado a la felicidad en el trabajo, que además es una tesis doctoral también presentada Sí. en un tribunal con tres catedráticos de organización de empresas de las universidades de La Coruña, Santiago y Vigo, con la presidenta de la Sociedad Española de Psicología Positiva y el catedrático de Psicología Forense, cosa muy interesante, en la Universidad de Santiago. No quiere decir que no tenga métricas. Yo tengo una orientación a las métricas de forma natural, que no me daba cuenta, básicamente porque he trabajado en comités de dirección donde todos, o la mayor parte de los miembros del comité de dirección son ingenieros e ingenieras. Entonces les tengo que hablar en su idioma para que me puedan entender. Por eso, el tercer nivel del modelo publicado por el Instituto de Empresa y por la Agencia Europea de Seguridad y Salud Laboral, el tercer nivel son puras métricas. Lo que no se mide no se conoce y lo que no se conoce no se Claro, puede claro. A ver, mejorar. pero entonces, espera, espera, espera. Vamos a poner otro ejemplo. Si yo hablo de un ingeniero cibernético, un ingeniero civil, un ingeniero de sistemas, tienen sus apellidos porque cada uno tiene un área que tiene que atacar, ¿no? Sí. Y tú ¿Por qué esperas, entonces?
¿Por qué en que coaching la... no da, por qué en coaching da igual? No da igual. Bueno, tú me dijiste que no importa. O sea, ¿tú crees que sirve como ejemplo la diferenciación entre un ingeniero de telecomunicaciones y uno de caminos, canales y puertos con el coaching? Sí, porque me Yo más dijiste bien que hay como creo, 40 yo más apellidos. bien, tú me preguntaste cuántos apellidos, yo dije 20 o 30, y digo que ¿Cómo no me eliges parece. cuál es el correcto, cuál es el Es que adecuado? yo no elijo cuál es el correcto. No, Yo no, elegí la entre, gente que nos está viendo, Santiago, ¿qué yo, le yo, recomiendas para elegir? yo elegí entre dos apellidos, entre life coaching y executive coaching. Perfecto, ¿cuál es la diferencia? Y dentro de esos dos apellidos busqué un proveedor y entonces había una asociación española con una serie de personas de una reputación extraordinaria que la tenían, la tienen Coaching. y espero que la tengan, que la sigan teniendo Ujú. y empezamos a utilizar esas herramientas. Y a cualquier persona que vea este programa, si me hace la pregunta, ¿qué criterios seguirías para tomar la decisión? Le diría lo mismo. Busca, analiza, pero no hagas una tesis doctoral Pero para ¿cómo tener que analiza? A ver, elegir. eso está interesante. Vamos a alargarnos un poco más. Te lo ¿Cómo estoy analizas? contando, te lo Ay, estoy ay, ay. ¿Cómo contando. analizas para saber qué No coaching hagas es una para mí? tesis doctoral ni te pases 8 meses con no sé cuántos recursos que tienen que estar dedicados a cosas más útiles para hacer la Una tesis doctoral supermatriz no es útil, perfecto, pero de... ¿cómo analizas? Pero ¿cómo puedes decir que una tesis doctoral no es útil? Dijiste, no pierdas el tiempo escribiendo una tesis doctoral o perdiendo tu tiempo en eso. ¿Cómo analizas cuando un coaching es mejor que otro? Ricardo, perder el tiempo, el que yo diga que pueda ser una pérdida de tiempo no quiere decir que lo sea en sentido general o en todos los casos. Si Ok. tú para una decisión que tiene un impacto X No, y que dinos cómo se tiene... toma ¿Me entonces. dejas hablar, por favor? Claro, claro, pero Vale. ve al punto, Santiago. Dime lo que quieres que conteste y a lo mejor Pues eso, la pregunta terminamos es, antes. cómo Dime lo que tú analizas cuál quieres es que el yo mejor diga y coaching? así te quedas a gusto. Es No, decir, te no, estoy es diciendo, que ve al si punto, tú Santiago. ¿Cómo analizas cuál es el mejor coaching? te acabo de decir, por el amor de Dios, Esmeralda y Carmen Julia, le acabo de decir que yo, si tengo que analizar, hago un estudio de mercado de situaciones de proveedores y personas y organizaciones que lo hayan utilizado para que me cuenten su experiencia. Y no hago un proyecto de análisis con un montón de recursos y que requiere un montón de tiempo que no tengo para tomar una decisión súper sofisticada que seguramente además no me acabe de Por convencer. Es lo que quiero opinión, o sea, comentar. por opinión. O sea, lo que a ti te sirve es la opinión. A ver, ¿tú has tenido alguna lesión de física en los últimos tiempos? Yo traté de sintetizar tu respuesta, si es por Te opinión de otros pregunto, o te no. pregunto, te pregunto, ¿has A ver, ido a algún médico recientemente? sí, ¿Y cómo eliges el médico que eliges? hago mi investigación primero para saber qué es lo que tengo. Pero ¿cuáles son los fundamentos? Si tiene ¿cuál es la definición de medicina, de recuperación, de Claro, recovery, todo eso de hago. todo eso? Sí. Bueno, ¿Por qué la risa? ¿por qué no? ¿Por qué no? Si tú Porque aplicas no, lo o que sea, estás no es la diciendo a respuesta que una yo. decisión tan sencilla como me duele el hombro Sí, y necesito tener una decisión, yo no hago una investigación de yo tipo de sí, me fisioterapia la si preguntaste a es in mí. viva, ya, si te creo perfectamente. Lo ¿Pero que por qué pasa te es que el ríes? común de los mortales tenemos que gestionar el bien escaso, que es el tiempo, el más escaso, el más valioso, y yo tengo que ir a un profesional, no hago una búsqueda de 10, no hago una investigación, no me veo todos los vídeos del mundo y digo, pues esto puede ser una rotura. Pues hay una especialista en hombros que se llama Alicia Freire. Y voy. Y entonces ella me dice, plum, Y plum, voy y plum. la cuestiono, ¿no? Entonces, no, Sí, claro, yo hago mi investigación porque si se van a meter con mi pero tú sí, necesito pero yo no, entender yo a qué no. se dedica. Yo confío en mi médico, confío en No, esa no, no, persona. Me dice que no, es la no, especie. no. Yo sí, es la especialista en hombros y si ella me dice que tengo que hacer tengo una rotura en el
en un tejido en el hombro. En el tendón, sí. Y me dice que lo que me conviene son sesiones de fisioterapia con una máquina que se llama Indiva. Yo no hago una investigación de cuáles son las alternativas a Indiva, ni mucho menos. A mí, cuatro fuentes, que es el fisioterapeuta del equipo de fútbol, mi equipo de fútbol y donde trabaja mi hijo, el otro, una cosa más artesanal. Entonces me dicen, no, es que es una fenómena, es una crack. Y tengo un amigo médico y me dice, no, todo el mundo dice que es una autoridad a nivel nacional. Ya está. Bueno, pero hay Y confío en diferentes esa opinión procedimientos para y hoy estoy operar un siguiendo a punto en rajatabla particular. el tratamiento que me da esa persona. Sí, hay, por Pues yo creo ejemplo, que el en ejemplo temas, es perfectamente extrapolable a poder tomar una decisión en un departamento de personas, de poder decir, yo creo que el coaching puede ayudarnos. En el ámbito del coaching hay life coaching y executive coaching, tal como ellos lo definen. Y en el ámbito, me voy al club de benchmarking, que es un lujo para mí, les pregunto, chicos, chicas, oye, estoy con esto, ¿qué me recomendáis? ¿Qué opinan? ¿Qué creéis que o debo sea, tener tú en no cuenta? preguntas, Santiago, Y quién es la llego persona más actualizada en coaching primero. Y llego a continuación y entonces me encuentro con que ICOP, wow, me Exacto, parece que tiene una metodología, aunque da libertad, tiene una metodología, una estructura sus coaches tienen que tener determinadas condiciones, tienen que recibir formación todos los exacto. años si no, no lo recuperan, se tienen que supervisar, tienen que ser coacheados, un montón de cuestiones, a mí me parece muy importante y sus clientes hablan muy bien de ellos. Pero ¿qué pasa si Para viene mí, alguien? ¿Qué pasa Jaime, si viene eso es alguien, suficiente. Santiago? ¿Qué pasa si viene alguien y te muestra una propuesta que está dándonos una pauta actualizada e innovadora y la persona me dice, tú estás evangelizando, tú traes una cruzada y traes tu Biblia? Esa es una manera de descalificar, ¿no? O sea, que si lo hago yo, ¿te parece? Es una forma de descalificar y si lo haces tú es una manera de ayudarme a crecer. No, no sé, yo lo que voy es que tú me pareces una persona que cuando elige tomas todo en consideración, pero si te mostramos algo así, entonces dices, tú tienes una cruzada. No, a mí me parece que tú tienes una convicción y no miras más allá de eso. Y a A mí lo mejor ya miré personalmente todo antes, me parece muy bien pero no me has preguntado. enhorabuena, enhorabuena. Oye, yo me he tomado el tiempo para ver los dos videos que tú me has enviado. Es decir, uno de 1 hora y cuarto y otra de 41 minutos. Lo acabo ¿Y de qué, terminar a ver. y qué Creo que aprendiste? aprendí que el chico, el señor que hizo la tesis, la verdad, mis respetos, me Leonardo parece, Ravier. Leonardo Ravier, me parece muy interesante lo que está haciendo y nos ayudará seguramente a todos los que nos interesa el coaching de calidad. Ah, bueno, ya no es una Inquisición. Ay, Jaime, de verdad. Bueno, es Si que son tus te- palabras, pues tú me dijiste que venía yo como inquisidor y Pero es que fuiste la muy... Inquisición, ¿qué quieres? ¿Qué más? A ver, continúa. No, nada más quiero saber si con esto que estás tú compartiendo estás integrando la posibilidad de que desde nuestra postura no solo la rechaces y digas está mal tener una propuesta coherente porque ya existen un montón, no tiene caso verificar otra, o digas, bueno, a ver, me parece que estaría interesante abrirnos a la posibilidad de que quizás alguien se tomó la molestia de demostrar que todo lo que se había venido haciendo en relación al coaching le faltaba cierta coherencia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando viene Santiago con esa calidez y calidad humana a explicarnos que coaching es exactamente lo mismo que psicología positiva, la gente que nos está viendo va a decir, pero entonces, ¿qué me aportó de novedad para saber distinguir una de otra? Eso es lo único para lo que es este programa. Yo te invito a ser un poco más humilde y a no arrogarte lo que la gente va a deducir, para empezar. Ok, ¿qué más me recomiendas?
Nada. Que sigas utilizando tus fortalezas, creo que la perseverancia es una de ellas. Y verdad, Vaya que 108. sí. Y también ojalá que amplíes el foco con más gente en las sesiones. ¿Más gente te refieres a? Participantes, asistentes. ¿Más asistentes? Ok. Digo, pues si tienes como objetivo divulgar y evangelizar, pues lógicamente depende del número de feligreses que asistan a tus misas. Bueno, a ver, vamos a hacer énfasis en esto y me estoy expandiendo un poco más, pero vale Perdón un la pena segundo, enfatizar ya son aquí. y 40. Te A pediría un mí no me cierre. parece buena idea que utilices terminología donde se hace importante el dogmatismo. No me parece adecuado. ¿Te gustaría cambiar la metáfora? ¿Qué más? No solo eso, ¿te gustaría A ver, cambiar la metáfora y no llamarme en España, dogmático? en España son las 20:41. Yo tengo hambre. Me he leído todas tus cosas, he estado aquí pacientemente. Creo que revísalo también y recapacita. Es lo último que te diría, de verdad. Tú sostienes tu opinión de mi postura Yo como dogmática, sostengo que invitar a ¿correcto? una persona para darle, hacer todo lo que acabas de hacer, no tiene ningún sentido. Eso Ok, es lo que yo no se sostengo. puede preguntar, no se puede preguntar. Pero tú te das cuenta o sea, yo te juro que no te recomiendo como coach. O sea, yo te estoy invitando con toda la amabilidad posible a que recapacites y entonces tú deduces que no se puede preguntar. No, porque si yo te hago Válgame Dios. preguntas, estoy No, mal. o sea, que tú hagas preguntas impertinentes no quiere decir que no se pueda preguntar como hipótesis. Eso es muy sencillo. O sea, por el amor de Dios, es muy Entonces sencillo. sería bueno que me mandaran mis invitados las preguntas que les voy a hacer para que no les incomoden. Estás empeorando tu situación, Jaime. Es una ley de reducción al absurdo. No sabes cómo terminar, qué quieres que te diga, Ah, no, no, no. Yo sé perfectamente cómo terminar. Te estaba dando el espacio a ti como mi invitado. pues ya te he dicho. Perfecto, entonces si tu postura sigue siendo la misma, en donde me llamas dogmático, te agradezco haber estado en este espacio. La grabación se sube en los siguientes 30 minutos y esperemos que para la gente que vino a buscar respuestas en relación a la esencia, fundamento, metodología, estructura e identidad del coaching para darle dignidad, se haya llevado una sesión fructífera. Si no, seguiremos buscando quien responda de buena manera a esa petición. Gracias Santiago, gracias Carmen Julia, gracias Esmeralda, José Jesús. La dignidad no se Váyanse a la da este cenar y programa. El váyanse a coaching descansar tiene los que dignidad. necesiten descansar, cenar y reflexionar en lo que pasó. Dime Santiago, ahora sí quieres hablar, dime. Sí, a ver, llevo hablando 1 hora y 40 minutos. Pero pensé que ya habíamos terminado, pensé que ya te No, querías pero, ir. pero, Dime, dime, pero dime. es que yo lo que digo y sostengo es que el coaching tiene dignidad. Y la dignidad se la da la sociedad. No se la da ni una tesis doctoral ni un criterio de Te alguien. la Me da el parece, pueblo. se la da la realidad. Se la da la... Mira, yo vivo en esta ciudad a la vuelta de la esquina, Bueno, antes bueno, lo a ver, mencioné. continuemos entonces, continuemos, No, cuéntame, pero yo no tengo prisa, es que, dime. ¿sabes lo que pasa? Sí. Amancio Ortega es el que ha creado Zara. Y él resulta que, imagínate que le aplicando le dices, no, pero si usted no es empresario, dígame la diferencia entre empresario y qué sé yo, emprendedor. Ah, Cuando entonces venga Amancio empresario y le haré las emprendedor preguntas que yo es lo considere. mismo o Sí. no. Digo yo, ay, por el amor de Dios. O sea, No tengo ¿a dónde, respuesta. a, Qué, no, qué a dónde difícil es cuando no tengo respuesta, ¿no? que no tiene respuesta? No, no, que tú te sientes incómodo porque no sabes qué responder. Por eso dices, ¿qué más da? No sé, Esmeralda y Carmen Julia, porque Pepe no lo conozco y no tal. ¿Creéis que no tengo respuesta? O sea, ¿quieres Sinceramente. incomodar también a... Esmeralda no ha hablado. No, yo sí estoy muy incómoda, Jaime, muy incómoda, de Yo ya verdad, despedí el programa, pero pena Santiago ajena, no me deja le llaman terminarlo. aquí en mi país, en mi país le dicen pena ajena. Doctor, un placer, de verdad, Muchas me llevo gracias. todo lo que ha entregado porque, bueno,
me voy más que clara, con muchas ganas de seguir leyendo, investigando cosas y De retomando temas. psicología positiva. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias Y de Sí. y una coaching, disculpa, por Carmen supuesto. Julia, por el momento incómodo. No, no, Gracias. no, no se Gracias. preocupe. Igual, Gracias, igual gracias a discúlpame todos. tú, Santiago. Gracias. Hasta luego, buenas Gracias. noches. Hasta luego.